Hello. Well, first of all, let me present myself. My name is Jorge Soto, and I'm here on behalf of the Universidad Autónoma de Chihuahua in the program Avanza to talk about some irregular verbs that we use often in past participle. Bueno, hola, yo soy Jorge Soto y estoy aquí de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del programa Avanza para hablarles un poco acerca de verbos irregulares que usamos frecuentemente en pasado participio. Entonces, pues, sin más, pues comencemos. Let's begin, okay, guys? Well, first of all, what are irregular verbs in past participle? ¿Qué son los verbos irregulares en pasado participio? Bueno, primero que nada, los verbos irregulares son aquellos son aquellos que para formar su pasado simple, su pasado participio en este caso, no necesitan el ed o el d. The irregular verbs are the ones that you don't need to add the ed or the letter d to make it past participle in this case. Okay. Por ejemplo, estos tres verbos que tenemos aquí a la izquierda, en el color blanco, en el cuadrito blanco. Tenemos el verbo drive, que significa manejar o conducir, en este caso. En pasado simple sería drove, se cambia la I por la O, y en pasado participio lo que estaremos viendo nosotros sería driven, y se le agregaría aquí al verbo en presente la N, al último. Entonces tenemos el verbo write, que significa escribir en español. En pasado simple se escribiría wrote, y se diría pues wrote, W-R-O, en vez de W-R-I, cambiaré la I por la O. Y en pasado participio sería written. Se agrega la T-E-N y se le quita la E del presente simple. Después tenemos el verbo swim, que en español sería nadar. En pasado simple sería swam y en pasado participio sería swum. Bueno, siguiente tenemos algunos ejemplos que nos ayudarán a explicar mejor el pasado participio de los verbos irregulares. Well, first of all, we have this set of verbs. We have the verb chosen, that comes from the simple verb choose. Then we have the verb broken, that comes from the verb break. We have the verb written, that comes from the verb write. And we have the verb eaten, that comes from the verb eat. Okay, aquí tenemos estos 4 verbos que explicaremos un poquito. El primer verbo es choose, que sería escoger, o chosen, que sería escogido. El ejemplo aquí sería, if I had chosen money over happiness, I would be miserable. Es decir, si yo hubiera escogido el dinero, el dinero en vez de la felicidad, ahorita estaría miserable. Entonces el verbo pasado participio sería el verbo chosen, que sería escogido. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con el verbo broken, que viene del verbo break en pasado simple. Aquí me equivoqué, pero es el verbo break. B-R-A-K-E. Ok. El ejemplo sería, I had broken the window. Yo había roto la ventana. Okay. El verbo en pasado participio sería el verbo broken y significaría roto. Pues pasamos con el siguiente verbo, el verbo written, que viene del verbo simple write, o sea, escribir. Ok, bueno, el ejemplo sería, the book was written by my father. Es decir, el libro fue escrito por mi papá. Aquí el past participle sería written y significa escrito. Pasamos con el último verbo de estos 4. El verbo eaten, que viene del verbo de pasado simple, de presente simple eat. Y el ejemplo sería, she has eaten octopus. Ella ha comido pulpo. El verbo en pasado participio sería eaten, que significaría comido.
Ahora pasaremos a otros 4 verbos. Now we are gonna go with another 4 verbs. The first one is the verb met, that comes from the verb meet, and the verb in past participle awoken, that comes from the verb awake, the verb caught, that comes from the verb catch, and the verb given, that comes from the verb give. Bueno, aquí tenemos estos 4 verbos. El primer verbo sería el verbo met, que viene del verbo en presente simple meet, que significa conocer. El ejemplo sería I had met her before. Yo la he conocido antes. Nuestro pasado participio sería met, que significaría conocido. Después tenemos el verbo awoken, el pasado participio, que viene del verbo en presente simple awake, que significa pues despertar, algo así. El ejemplo sería they had awoken earlier. If they had awoken earlier that day. Es decir, ellos se habían despertado más temprano ese día. El pasado participio sería el verbo awoken, que se hubiese despertado. ¿Okay? Sigamos con el tercer verbo, que sería el verbo caught, el pasado participio del verbo en presente simple catch, que significa agarrar o encontrar. ¿Sí? Agarrar. El ejemplo sería he had caught her by surprise. Es decir, él la había cachado o encontrado por sorpresa. Aquí nuestro verbo en pasado participio sería el verbo caught, que sería atrapado o encontrado. Y por último, en este set de verbos tenemos el verbo given en pasado participio, que viene del verbo en presente simple, give. Y el ejemplo aquí sería, if I had given my money away, I would be broke. Es decir, si yo hubiese dado mi dinero, si hubiese regalado o dado mi dinero a otras personas, pues ahorita sería en bancarrota. Nuestro verbo en pasado participio sería el verbo given o si hubiese dado. Okay. Now let's go with the last 4 verbs. Ahora veremos los últimos 4 verbos de este video. Sería el verbo, it will be the verb seen, that comes from the present. The verb in present is see. Then we have the verb sent, that comes from the verb send. We have the verb sold, that comes from the verb sell. And we have the verb slept, that comes from the verb sleep. Okay. Tenemos estos 4 verbos. El primero sería el verbo seen en pasado participio y su presente simple sería see, o sea, significa ver. El ejemplo sería, if I hadn't seen the videos, I would have failed the class. Si yo no hubiese visto los videos, hubiese reprobado la clase. Aquí nuestro verbo en past participle, sería seen o visto. Después tenemos el verbo sent en pasado participio, que viene del verbo en presente simple send, que significa enviar. El ejemplo va, if he had sent his homework, he would have gotten an A. Es decir, si él hubiese enviado su tarea, él hubiera agarrado un 10. Aquí nuestro verbo en pasado participio sería el verbo sent o enviado. Después tenemos el verbo sold, que pues es el término en pasado participio y viene del verbo en presente simple sell, que significa vender. El ejemplo sería, she had sold her laptop to buy a phone. Ella había vendido su laptop para comprar un celular. Aquí nuestro verbo en past participle, pasado participio, sería sold, que sería vendido. Y por último tenemos el verbo en pasado participio slept, que viene del verbo en presente simple sleep. Y el ejemplo diría, if she had slept during the night, she would have been well rested. Es decir, si ella hubiese dormido durante la noche, ella hubiera descansado bien.
que nuestro verbo en pasado participio sería el verbo slept y significa hubiese dormido. And that's all for this video. Thank you all for watching. Gracias a todos por ver este video.